Vamos a saludar a nuestro próximo invitado para precisamente analizar esto y otros temas que dicen en relación con la realidad que estamos viendo en materia económica. Patricio Aguilera Vázquez, ingeniero comercial, como siempre, agradecerle la gentileza que tiene de decirnos sí cada vez que le pedimos estos apoyos para ir comentando los temas económicos. Patricio, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Ahora sí, muy bien, le escucho perfecto, Patricio. Excelente. Sí. Bueno, lo de ayer no fue mayor sorpresa, o sí fue sorpresa para el mundo económico que se rechazara esta idea de legislar con un quinto retiro o un cuarto retiro para todos, pero pareciera que la propuesta que hace el gobierno es la menos grave desde el punto de vista económico, porque eso es lo que se está cuidando, la inflación y los efectos que tiene en el circulante nacional. A ver, bueno, saludar primero que nada a toda la audiencia. Yo creo que los expertos económicos, la verdad que se esperaban que hubiese este rechazo, ya que nosotros venimos hablando hace mucho rato de que este tipo de política pública, la verdad que son bastante perjudiciales. No sé si te acuerdas cuando empezamos a hablar de los retiros, que en general todos decían que no era problema, que se había dinamizado la economía, y hablamos acá, pusimos los puntos que iban a venir más adelante, que era, por ejemplo, el costo de vida, lo caro que iba a salir el acceso al crédito, y una serie de problemas en la economía, que principalmente hablamos, ¿te acuerdas?, de la inflación, que hoy día se están generando y se están materializando de manera muy abrupta. Entonces, para el mundo económico no es algo que haya sido tan sorpresivo. Se sabía que para ningún gobierno es una buena política el tema de esto de los retiros. Ahora, el problema es que el gobierno anterior se basó su campaña el gobierno actual basó su campaña en esto de los retiros, y hoy día está negando la posibilidad, por así decirlo, a todos los ciudadanos, lo cual genera un problema que es que está minando su capital político y la forma que va a tener para muñequear para más adelante. Entonces, yo lo vería los efectos bastante complicados de aquí en adelante, porque acuérdate que estamos en un proceso que es la Convención Constitucional, que la verdad ahora ya en septiembre creo que ya terminan el proceso, y que, dada la circunstancia de la coyuntura económica, adquiere mayor relevancia. Sí, Patricio, lo que a mí me llama la atención, bueno, de alguna manera usted lo toca, porque pareciera que en materia política los políticos tienen varias miradas. Y quedó claro, los que el año pasado se oponían, este año están de alguna manera de acuerdo, pero los que lo propiciaban el año pasado ahora están en el otro lado de la vereda y dicen que no. Entonces, y debo reconocerlo, que los economistas han sido los únicos que desde un comienzo han estado en una misma línea. Entonces queda claro que el mundo político debería analizar los temas políticos, pero desgraciadamente, de alguna u otra manera, ellos son los que están manejando poder. Sí, claro, y lo hablamos en bastante oportunidades, el populismo que se estaba cayendo y el poco análisis técnico que se estaban tomando sobre las decisiones. El año pasado fue un año muy complejo, donde te acuerdas que vinieron, los años anteriores tuvimos pandemia, veníamos de una crisis económica importante, pandemia. Entonces el estallido social, había un tema social bastante importante, y que los políticos al tirarle el guante lo tomaron de mala mano y empezaron con temas muy populistas, que también lo conversamos, que podría traer problemas. Entonces, la verdad que el populismo no ganó, y eso se está reflejando hoy día en todos los indicadores, en todos los costos. Hay que ver que en marzo tuvimos una inflación de 1.9, y previo estallido social la inflación del año era cercana al 2%. Hoy día en un mes tuvimos solo un 1.9, y la inflación es la peor pandemia que hay, sobre todo para los hogares más pobres del país.
Ahora, esta idea que presenta el gobierno con estas restricciones para quienes se puedan retirar y en qué manera usarlo, ¿es una buena solución? ¿Es una buena salida? Porque hemos escuchado una serie de testimonios de gente que esperaba, por ejemplo, un enfermo terminal en cáncer que estaba esperando una operación y que precisamente decía, esperaba este cuarto retiro para poder financiar parte de eso. Otros que esperaban con el dinero que le podía proveer este nuevo retiro, poder construir su casa. Hay varias iniciativas que la gente se hizo algún grado de expectativa, pero que con esta decisión del gobierno queda muy fuera de todo eso. Sí, mira, yo creo que dentro de todo el análisis, yo creo que este era el retiro menos dañino para la economía en general, ya que tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la población ya quedó sin fondos dentro de sus cuentas, por lo tanto no va a ser un retiro tan grande como los primeros. La gente que va a hacer estos retiros, como tú dices, la mayoría ya tiene, aunque tú no creas, decisiones de inversión tomadas en base a esto, que es algo que hace rato que nosotros dejamos de hablar, y que fue lo que antiguamente nos hizo crecer como país, la inversión. Hablamos de inversión, mucha gente tiene pensado comprar algo para hacer su negocio, para hacer su emprendimiento, por ejemplo, la gente con mayores recursos, que son los que siempre salen ganando en todas estas crisis, son los que van a sacar las lucas y ellos no lo van a gastar definitivamente, o lo van a ahorrar en su APB, donde más encima van a tener menos impuestos, o sencillamente van a comprar un departamento para invertir, van a comprar la mayoría de estas platas va a ir a inversión y muy poco va a ir a gasto, por lo tanto no va a ser tan dañino como los retiros anteriores, que la mayor parte de esto fue a gasto. Y si tú te das cuenta, hoy en día la inflación que nosotros tenemos por el excesivo gasto que ha tenido nuestro país, pero el gasto no lo hace solo las personas, sino también lo hace el Estado. Y el gasto del Estado ha aumentado y va a seguir aumentando. Entonces, por un lado, se están restringiendo los gastos a las personas. Están teniendo pusieron tasas de interés de cercano al 7%, que no la habíamos tenido hace 13 años. ¿Qué buscan estas tasas de interés? Que las personas no gasten, que las empresas no gasten, que empiecen a ahorrar para no tener estas inflaciones tan escapadas. Pero si por un lado nosotros como personas tenemos restricciones al gasto y el gobierno sigue gastando de manera inmensurable, la inflación se nos va a escapar de todas formas y el descontento social va a ser aún mayor. Como tú dices, acá el gobierno perdió un importante capital político acá en el manejo de este quinto retiro. Sí, nuestros seguidores ya están opinando. Patricio Jorquera me dice, ese retiro es medio trucho, es dinero de uno y por lo tanto uno sabrá en qué ocupa nuestro dinero. Es injusto solicitarlo y que se vaya directo a la entidad deudora, y los que tenemos que realizar una operación, ¿en qué punto está de estos 6 temas que están implementando? Ya que supuestamente el Fondo de Salud debería cubrir una operación, pero no es así. Eugenio Carinado dice... los malos políticos se están cuidando el bolsillo de los grandes empresarios, los que usan y abusan de los ahorros de las AFP, las cosas por su nombre, dice. Agrega, también habla de que hay un video donde ya ayer recibieron de no muy buena manera al presidente Boric luego de conocerse esta iniciativa. Entonces, pareciera que aquí también hay un tema de costo político que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Yo creo que mira, para mí ese es uno de los principales problemas, que el costo político que tuvo el gobierno a tomar esta decisión, porque ahora tenemos que implementar el gobierno, tenemos que, se viene una convención constitucional y ya estamos partiendo con un tema con un costo político impresionante. Entonces, va a ser un gobierno difícil, las condiciones económicas no son las mejores, entonces por ese lado yo lo veo como bastante complicado el rechazo de este retiro. Además, en el primer retiro, ¿te acuerdas que fue, y todos dijeron va a ser único? A ver, Patricio, Tercero, el cuarto que se rechazó, y ahora este quinto retiro que básicamente es ya,
tú puedes retirar, pero solo para estos temas. Y también la gente lo va a ver muy mal, porque, por ejemplo... Sí, Patricio, se nos complicó la conexión ahí. Vamos a ver si recuperamos este contacto con Patricio Aguilera. Patricio, ¿nos escucha? A ver si... Sí, por supuesto. Sí, ahora sí, ya retomamos el audio y ahora sí la imagen. Se nos había congelado por ahí. Patricio, hoy día acá en la cordillera cayó una helada bastante importante. Sí, no, la temperatura bajísima hoy día. Dice Bernardo Hernández, la verdad es que mi dinero es mi dinero y si tengo que salir a luchar por mi dinero, a la calle saldré porque la situación no da para más. Y eso es tremendamente importante, Patricio, que usted nos entregue la señal. Es un año complejo en lo político, ya lo estaba usted analizando, hay que aprobar o rechazar una nueva constitución, pero no solo eso, sino que también se advierte un clima de inseguridad, un clima de no saber cómo, lo que la gente pregunta, ¿cómo viene la cosa? Y esa pregunta se la hago a usted, ¿cómo viene este año en materia política, económica? Mira, este año en materia económica, bueno, partimos bastante bien porque fuimos uno de los primeros países que se recuperó en Latinoamérica, se recuperó rápidamente después de la pandemia. Esto gracias a la gestión de vacunación que se hizo en su momento. Entonces tuvimos un crecimiento bastante rápido, pero el tema es que uno crece con inversión privada, con inversión pública, y nosotros hace mucho rato que no vemos inversión, sino que más que nada gastos, bonos, y nada que nos vea futuro. No hemos todavía tocado, todavía hace 10, 15 años no se ha tocado el tema de la educación. Tenemos la convención, la cual es uno de los principales indicadores como para que las empresas vuelvan a invertir, porque las empresas en estos momentos la decisión de inversión están esperando hasta que pase con la Convención Constitucional y se definan, por ejemplo, los temas como el derecho a la propiedad, la calidad de las instituciones, y después de eso, si les conviene, van a hacer van a tomar la decisión de inversión. Pero entonces tenemos muchas cosas dentro del panorama, del contexto político, social, que nos está tomando un poco, estamos entrando como un poco de una crisis, yo lo llamaría ya, porque ya llevamos como, sacando el factor pandemia, llevamos como 3 o más de 5 años sin crecer. También tenemos problemas, por ejemplo, geopolíticos, el tema en Ucrania, tenemos la mayoría de los países está con temas de inflación, el precio del petróleo muy alto, que es un insumo básico para poder producir. Todavía tenemos quiebres de stock en la producción internacional por temas de la pandemia, problemas con los chips. Entonces, no es un panorama muy alentador. Tenemos todavía que ordenar fuertemente la casa y este tema de populismo no nos conviene a nadie. Nosotros crecimos fuertemente porque éramos un país serio, donde la gente venía a invertir. Hay que tener en claro que nosotros no somos un país rico. La mayor parte del crecimiento que tuvimos años anteriores se explica por la inversión y sobre todo la inversión extranjera. Y la decisión de inversión la tomaban en base a la estabilidad que tenía el país, a la seriedad de las instituciones y a la forma en cómo nosotros trabajamos, que hoy día siempre ahora están entredichos. Entonces, si bien ya vamos a crecer un 2,2% este año, que es un poco el envión que venía del año anterior, íbamos a crecer 3%, pero ya se está rebajando la expectativa. El 2023 vamos a crecer solamente 2,5%. Hay que ver que Latinoamérica este año va a crecer 4,1% y el 2023 3,2%. O sea, nos estamos ya alejando de nuestros vecinos. Sí, como es habitual en nuestro programa, no todos comparten lo que se está, el análisis que se hace. Me dice Cristian Sebastián, no comparto el análisis de su invitado. Ángela Quidel dice, qué buen punto, hay mucha incertidumbre y eso le hace mal a los ciudadanos comunes, hasta los empresarios. Es cierto que la guerra de Ucrania ya nos afectó, que incluso el litro de aceite ha incrementado su precio. Este es otro tema, dice Ángela Quidel. Es cierto que la guerra de Ucrania ya nos afectó, que incluso el litro de aceite ha incrementado su precio.
un poco nos pregunta, sale del tema, pero que está también vinculado a lo que estamos viviendo, porque ya sabemos el efecto que tiene en productos básicos, como por ejemplo el trigo, y ahora también se ha visto en el tema del aceite. ¿Ya ese efecto está en el aceite o se espera que haya un aumento? Porque en el caso del trigo todavía no ha afectado directamente, pero la producción chilena llega solamente hasta el primer semestre. Se espera que en el segundo haya también un incremento ahí en los precios. Sí, obviamente van a existir un incremento porque los costos de transporte han aumentado fuertemente. Hay que tener en cuenta que la región de Ucrania, el Medio Oriente, siempre hay guerras porque ahí es donde está todo el tema del petróleo. Este tipo de guerra hace aumentar el precio del petróleo. El precio del petróleo sirve para producir todos los bienes, por lo tanto, en aumento en este precio va a aumentar los bienes. Más los costos de transporte, obviamente todos los bienes importados van a subir. Hoy día leía una noticia de que iba a haber como un comité regulador de precios, que eso también es bastante perjudicial, sobre todo para la economía doméstica, donde al final se genera desabastecimiento, se genera mercado negro y una serie de problemas que la verdad que generan bastante incertidumbre en todo lo que es la economía nacional. Patricio, ¿y hay especulación? Porque es una pregunta transversal que me hacen acá. ¿Hay especulación con el precio del aceite y con el pan también? Porque está sobre los 2.000 pesos ya, en Santiago entiendo 2.500, aquí vamos ya también galopante el precio en alza. O sea, la especulación no sé si será tal, si hay que pensar que el año pasado tuvimos una inflación de un 10%. En estos meses ya llevamos el acumulado un 6%, entonces es parte de lo que se dijo en su momento. Siempre va a haber especulación, pero yo creo que aquí ya el tema no es especulación, sino que es más estructural. Y cuando son estos temas estructurales ya es más difícil de solucionar. Perfecto. Aquí necesitamos un compromiso, no solo que el Banco Central suba las tasas para los ciudadanos, sino que el Estado también empieza a gastar menos y empieza a gastar más eficientemente. Sí, mire, Cristian Sebastián, a propósito que decía que no compartía el análisis que está desarrollando, dice, comparativo de inflación en Chile, incluido el impacto de los retiros versus otros países, me dice que evidentemente por ahí habría la línea del análisis, ¿no? Sí, bueno, los países que nosotros nos estamos comparando, la verdad que la inflación ha sido, pero no tan fuertemente. Por ejemplo, Estados Unidos, la cifra me parece que subió un 3%, porque la Fed no ha subido las tasas y los demás países, la verdad que la inflación tampoco ha sido muy fuerte, excepto en Venezuela, Argentina, que ellos ya tienen una inflación estructural que viene de decisiones políticas anteriores. Perfecto. Lo que pasa es que en el resto del mundo, si bien subieron los precios, la producción, al disminuir, al no tener tanto gasto, tampoco fue que los precios subieran tanto. Aquí tuvimos un problema de producción, de stock de producción, que hizo que los precios subieran, pero no en el nivel que están subiendo en este país. Muy bien. Bueno, Patricio, hay hartas consultas, esto genera hartas dudas y hartas, además, hartas interpretaciones, evidentemente, así que, pero siempre es bueno tenerlo presente y viendo algunos tips, porque creo que lo peor sería, por último, entrar en endeudarse, en pedir crédito. Esa es la peor solución para enfrentar la realidad del momento, ¿no? En estos momentos, claro, la verdad que el pedir crédito no es lo más saludable. Estos son momentos de ahorrar, de tomar decisiones de inversión correctas. Hay muchas, acá unos ganan y otros pierden. Se van a dar oportunidades de inversión bastante interesantes, pero la recomendación es ahorrar y no endeudarse. La verdad que las tasas de interés están bastante altas, mayores que en 13 años. Oiga, y hemos visto un comportamiento de los bancos que están haciendo ofertones. Por ejemplo, la apertura de cuenta corriente para un determinado sector de 18 a 24 años. Hay otras ofertas que se hacen en abrir cuentas de ahorro, en UF. ¿Hay que tener alguna atención en eso? Mire, la verdad que las cuentas
universitarios siempre la han tenido, que ha sido uno de los principales problemas que tenemos nosotros como sociedad. La mayoría de los estudiantes al salir de trabajar ya están endeudados, ya están en el sistema y tienen que meterse a trabajar para pagar sus tarjetas, para pagar sus compromisos. Las decisiones en cuanto a las ofertas de ahorro en depósito a plazo, sí son más atractivas que años anteriores. Hoy día al 7% de la tasa de interés, imagínate que antes, previo al estallido social, el banco, cuando tú tomabas un depósito a plazo al año, pagaban un 1%, un 1,5%, que era nada. Hoy día un 7% es algo razonable para la gente que es más conservadora. La gente que tiene mayor aversión al riesgo, ellos por supuesto van a sacar sus lucas y van a empezar a invertir en capitales extranjeros. Ahí va a haber un juego bastante interesante con lo que es el tipo de cambio, que hoy día está a 8 y tanto, que es bastante bajo para lo que se puede esperar, por ejemplo, dependiendo de las decisiones que se tome la convención. Entonces, los depósitos son una buena alternativa para la gente con menor aversión al riesgo, pero sí hay que tener en cuenta cómo se va desarrollando todo esto, cómo van a después trabajar el mercado financiero, las leyes, pero en el fondo la idea es ahorrar y no endeudarse. Esto, como se dice en prensa, noticia en desarrollo. Así que gracias, Patricio, por este tiempo y hasta cualquier momento. Gusto en saludarlo. Un gusto y saludos a todos los auditores. Hasta luego. Chao, chao.